Capítulo 7. El gobernador general. Serafal Leviatán había visto muchas cosas ridículas en su larga vida. Había estado en conversaciones de paz donde los diplomáticos intentaron apuñalarse entre sí con tenedores encantados, había detenido guerras arrojando pasteles a la gente y una vez pasó 3 semanas fingiendo ser una chica mágica en el mundo humano solo para terminar con un club de fans de humanos reales que pensaban que era un personaje de anime. Fue una pena que Sapphire rechazara la idea de empezar un programa. La facción del viejo Satán la ridiculizaría y perderían influencia política. Pero esto, sentado en una instalación fronteriza con un bastardo recién descubierto de la casa Dantalion que estaba sonriendo como si estuviera a punto de hacerle una broma a todo el inframundo, esto incluso superaba su definición de absurdo. Sapphire había ido con una sola tarea. Ver si era tradicionalista o conservador. Y si era uno de ellos, dile algunas cosas. No causes problemas. Mantén la calma. Mantén un perfil bajo hasta el juego de clasificación. Pan comido. ¿Y qué hace el chico? Deja caer que quiere negociar con Azazel, precisamente con él. Ella lo miró de reojo mientras estaban sentados juntos en el lado del diablo de la larga mesa del borde. Siras se sentó con los brazos sueltos y una postura relajada. Ni siquiera fingía estar intimidado. Lindo. Peligroso, pero lindo. Ella le dio un codazo ligero en las costillas. ¿De verdad te gusta darnos más trabajo, verdad? Él rió suavemente, inclinándose hacia ella lo justo para que el calor de su aliento le hiciera cosquillas en la oreja. No te preocupes, Lady Leviatán. Haré que valga la pena. Movió las cejas con el mayor descaro posible. Serafal tuvo que contener una risita, tapándose la boca con la mano. Era atrevido, eso sí que lo reconocía. Atrevido, imprudente y un poco demasiado encantador. Más te vale, susurró ella. La habitación que los rodeaba era austera, un edificio de piedra que se extendía a ambos lados de la frontera entre su territorio y el de los caídos. La mesa había sido dispuesta deliberadamente de modo que la mitad tocara el lado del diablo de la línea de demarcación y la otra mitad el de los caídos. Un acuerdo simbólico, con un propósito. Nadie podría ser acusado de intrusión durante las conversaciones. Afuera, a través de las estrechas ventanas con rendijas, la tenue estrella del inframundo luchaba por coronar el horizonte, proyectando un resplandor crepuscular perpetuo sobre la tierra. La pesada puerta del otro lado se abrió y entró Azazel. La sonrisa de Serafal se congeló en su lugar. Por supuesto que aparecería luciendo como si acabara de salir de la cama de alguien. Su camisa estaba medio desabotonada, su cabello era un glorioso desastre y su sonrisa perezosa era a partes iguales petulante y tentadora. El olor a sexo se le pegó como perfume y la nariz de Serafal se movió involuntariamente. Los demonios tenían sentidos agudos, y ella podía decir exactamente qué, o mejor dicho, quién, había estado haciendo antes de venir aquí. Penemue tenía un olor particular. A su lado caminaba Barakiel. Y eso sí que era un desastre. Aún así, habían logrado superar a los caídos al convertir a la hija que no podía proteger en una de los suyos. El pobre hombre parecía muerto, como siempre. Desde que asesinaron a su esposa humana, había estado así. Aún así, se comportaba con el porte de 10 alas de uno de los hombres de mayor confianza de Azazel. Azazel se dejó caer en su silla frente a ellos, despatarrado con la arrogancia de quien domina la sala por sí solo. Bueno, ¿qué pasa esta vez? Estaba en medio de algo importante. La sonrisa diplomática de Serafal se iluminó peligrosamente. Sí, puedo oler lo que estabas haciendo. Siras tosió en su puño para ocultar una risa. Azazel solo sonrió aún más. ¿Qué puedo decir? La vida es muy corta. Se inclinó hacia adelante, con un brillo travieso en los ojos. ¿Y de qué se trata todo esto? Y no me digas que es otra escaramuza, porque Serafal no le dejó terminar. Levantó un pequeño contenedor, fuertemente protegido, y lo depositó sobre la mesa con sumo cuidado. Los sellos brillaban en su superficie. Docenas de protecciones entrelazadas mantenían oculto el contenido.
Ajuka había dicho que el trabajo de Sira en él era muy bueno. No podía percibir lo que guardaba a menos que sus métodos fueran invasivos. La preciosidad parecía ser un prodigio mágico. Con un movimiento de sus dedos, deshizo las protecciones lo suficiente para revelar el objeto que había dentro. Un fragmento de la Vera Cruz. La habitación se estremeció. Incluso Barakiel, eternamente sumido en el dolor, se irguió. La sonrisa de Azazel se desvaneció al fijar la mirada en la reliquia. El fragmento brilló débilmente y la energía sagrada se filtró incluso a través de los hechizos de contención diabólicos más complejos ahora que la tapa estaba abierta. Le hizo cosquillas un poco. Azazel se inclinó hacia adelante, su mano se movió nerviosamente hacia él como una polilla hacia la llama. ¿Dónde? Serafal le apartó la mano de un manotazo con un chasquido seco. Ja, ja. No tocar. Azazel se frotó los nudillos, mirándola con fingida ofensa. ¿En serio, de dónde sacaste eso? Tenemos nuestros contactos, dijo con suavidad. Luego, solo por diversión, inclinó la cabeza hacia Siras. La mirada de Azazel la siguió, fijándose en el chico. Siras simplemente sonrió, la imagen de una confianza despreocupada. Serafal rió para sus adentros. Azazel desperdiciaría tantos recursos viendo todo lo que Siras había hecho. Y no es que no hubieran hecho lo mismo. El niño era un misterio. Parecía un ciudadano más viviendo con su madre. Aprobó el examen de acceso a la clase media a los 10 años, lo cual fue un poco notable, pero no por mucho. Y le dio una paliza a un Leviatán Avantar completamente invocado. Parecía haber robado de la iglesia en su ciudad sagrada. De alguna manera. Y sabía que la Santa Cruz era codiciada por los caídos para su proyecto de extracción de equipo sagrado. Un misterio envuelto en un lindo paquete. Ah. Y Ajuka lo había relacionado con una docena de asesinatos de la mafia de Pulski. No importaba, eran escoria. Azazel se recostó lentamente, mirándolos fijamente. Lente de contacto. Bien. ¿Y qué quieres exactamente a cambio? Serafal juntó las manos sobre la mesa, y su sonrisa más dulce se dibujó en su rostro. Ambos sabemos en qué has estado trabajando, Azazel. Tu extractor de Sacred Gear, un secretoísimo. Su sarcasmo fue intenso, y su gemido fue justo lo que ella esperaba. Eso se suponía que era un secreto, murmuró. Sí, sí, y todos respetamos tu privacidad, susurró Serafal. Pero creo que estarás de acuerdo en que este pequeño fragmento es algo que deseas con todas tus fuerzas. Así que hablemos de los términos. Azazel se pellizcó el puente de la nariz. Bien. ¿Qué quieres? Serafal miró a Siras y le hizo un gesto con la cabeza para que tomara el control. El chico se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Sus ojos carmesí brillaban con picardía. Queremos el clavo sagrado que tu gente tiene. Y 10 Sacred Gears. Para empezar, el silencio que siguió fue delicioso. Azazel parpadeó una vez, luego 2. 10. Engranajes sagrados. Sí. ¿Y el clavo? Sí. El gemido de Azazel fue casi teatral, con la cabeza echada hacia atrás. ¡Demonios! Siempre pidiendo la luna. Inclinó la cabeza hacia Siras. Chico, sabes lo que pides, ¿verdad? Ni siquiera yo puedo darte tantas. Siras se encogió de hombros, con una sonrisa firme. Entonces negocia, viejo. Serafal sintió una carcajada en el pecho. Era un imprudente. Pero tenía que admitir que ver el rostro de Azazel crisparse valió la pena. La siguiente hora fue un campo de batalla verbal. Azazel presionó con fuerza, intentando socavar la exigencia, mientras Serafal refutaba cada argumento. Siras intervino con sus propias tira y afloja, a veces suavizando las asperezas, a veces agudizándolas. En un momento dado, Azazel se inclinó sobre la mesa y miró fijamente a Siras. Ni siquiera sabes con qué estás negociando, ¿verdad? Siras se recostó tranquilamente. Sé lo suficiente. Lo suficiente para saber que lo quieres. Y lo suficiente para saber que eso lo hace valioso. Serafal casi chilló.
Se veía tan genial. Chico lindo, brillante y peligroso. Tendría que pensar en una recompensa para él. Fue de un lado a otro. 10 se convirtió en 8. 8 en 6. Finalmente, dolorosamente, Azazel se desplomó en su silla, derrotado. 5, murmuró. 5 Sacred Gears. Y el clavo. Y Serafal lo empujó. Y los ajustes fronterizos a tu favor. Por el amor de Dios, no pidas nada más o me largo. Gritó Azazel consternado, y Serafal tuvo que esforzarse mucho para mantener la calma y no saltar de alegría. Los ajustes fronterizos serían enormes para ellos. Había algunas secciones en la enorme frontera que seguían causándoles problemas. Cuellos de botella naturales o recursos que se encontraban justo al lado de la frontera. Ahora estarían allí por tratado y podrían fortificar las posiciones, reduciendo así las escaramuzas. Ella asintió una vez. Trato hecho. Trato hecho, dijo abatido. El fragmento se deslizó por la mesa, con sus protecciones zumbando al pasar del demonio al lado caído. A cambio, Azazel chasqueó los dedos y apareció una caja llena de los objetos acordados. Los engranajes sagrados no eran de clase legendaria, pero aún así eran potentes. Serafal ya podía sentir el pulso de los doble críticos entre ellos. De hecho, parecía que eran 5 doble críticos, justo lo que buscaban. Solo imaginar duplicar su poder en una pelea la ponía muy nerviosa. Al salir del edificio, Serafal no pudo contenerse. Giró sobre sus talones, se puso de puntillas y le dio un beso rápido a Siras en la mejilla, peligrosamente cerca de sus labios. Gracias por los regalos, cariño, susurró. Su rubor fue instantáneo, brillante en sus mejillas. Serafal rió entre dientes mientras salía de la zona fronteriza, con el corazón ligero mientras Siras la seguía. Este chico temerario, ambicioso y absolutamente adorable. Podría cambiarlo todo. Apenas pude evitar sonreír. Mis dedos golpeaban el estuche en mis manos, y cada vez que mis ojos volvían a él, mi pecho se encogía de risa, casi dejándola escapar. Serafal avanzó saltando, sosteniendo el estuche que contenía 4 engranajes sagrados. Ahora tenía 2 clavos. 2 de los 3 que habían clavado a Cristo en la cruz. Y ahora eran míos. Todos míos. Abrí la caja de nuevo, solo para sentir el zumbido, ese pulso bajo de energía que emanaba del hierro ennegrecido. No parecía gran cosa, solo una púa corroída, un metal antiguo opacado por el óxido, pero el poder que llevaba era algo completamente distinto. La presión de los siglos, del mito, de la creencia, entretejida tan firmemente en el tapiz del mundo que ni siquiera el tiempo pudo corroerla. Esperaba las 3, claro. Una trinidad de herramientas apocalípticas. Pero la última estaba en un Sacred Gear, el tirano de Alpeca, y mis adivinaciones no eran lo suficientemente agudas como para localizarla. Por ahora, no me preocupaba. Con el tiempo, lo encontraría. Ya tenía una idea de dónde podría estar. Tuve tiempo para conseguirlo. Y honestamente, 2 fueron suficientes. 2 ya era ridículo. Moví la mano ligeramente y saqué el otro premio de mi almacenamiento, dándole vueltas. El doble crítico brillaba rojo como una gota de sangre congelada, un corazón de cristal que latía débilmente en el eterno crepúsculo de la frontera. No era aterrador a primera vista, pero el potencial que albergaba era delicioso. La expresión de Azazel al ver el fragmento de la cruz fue prueba suficiente. El hombre casi babeó, y luego, como caramelos lanzados a niños, les dio los engranajes. Ahora cada uno de los satanes tendría 1. 4 doblemente críticos, 4 demonios en la cima de la jerarquía, de repente con una forma de exprimir aún más sus absurdos arsenales. Para alguien de su nivel, no se trataba de duplicar su poder como prometía el equipo en teoría. Era más sutil. Hechizos más baratos. Mayor resistencia. Definitivas más poderosas. Ventajas acumuladas hasta que el campo de batalla se inclinó lo suficiente como para derribar reinos. Y yo. Mi mente iba más allá.
Valerie, el Grial, su talento esperando que lo saque y lo perfeccione. Ya había transformado el equipo de Gasper en algo superior, fusionando el alma de un dios en una herramienta y elevándola a una nueva existencia. Con ella y el Grial a mi lado, estas pequeñas piedras rojas podrían convertirse en algo monstruoso. Nivel Longinus. 5 de ellas. Todas de nuestro lado. El pensamiento me hizo agua la boca. En la red diabólica se hablaba constantemente de los 10 seres más fuertes. Normalmente, Sapphira y los otros 3 superdiablos ocupaban un puesto. Séptimo como máximo, a veces noveno. Pero no eran mucho más débiles que los demás en la cima. Claro, los Trimurti los superaban a todos, pero a los demás, no eran superiores por su poder, sino por ser dioses. Pero tenían habilidades especiales, y armas especiales. ¿Qué podría ser Sapphira con un equipo sagrado Longinus en sus manos? Debí de estar mirando demasiado fijamente el equipo, porque Serafal se inclinó hacia mí y me sacó de la espiral con su voz cantarina. Si sigues mirando esa cosa así, Siras, se te va a hacer agua la boca. Parpadeé y resoplé. No soy yo quien babea. Era Azazel. Su risa burbujeó, brillante y juvenil, y sus ojos brillaron de diversión. Eres genial. De verdad. Me voy a divertir muchísimo con estos juguetes, al menos una vez que Ajuka los destroce durante 10 años de investigación. Apreté el estuche de uñas contra mi pecho con dramatismo. Oh, yo también me divertiré. Sobre todo con esto. Su curiosidad se agudizó. Intentó ocultarla bajo su máscara burbujeante, pero sus ojos la delataron. ¿Y qué harás exactamente con el clavo, señor genio peligroso? Le di mi mejor sonrisa misteriosa. ¡Qué sorpresa! La información no formaba parte de nuestro trato. Su puchero era tan exagerado que parecía propio de un escenario. No eres divertido. Confía en mí, dije en voz baja. No tienes por qué preocuparte. Haga lo que haga con esto, nos beneficiará a todos. Su puchero se transformó en una sonrisa pícara. Bien. Me gustan las sorpresas. Pero más vale que cumplas, preciosa. Te perdonamos mucho esta noche por culpa de estos Gears, pero si me haces más papeleo, me señaló con el dedo, fingiendo amenaza. Entonces iré a por ti personalmente. Levanté las manos, fingiendo rendición. Sin papeleo. Promesa, probablemente. Entrecerró los ojos. Ya lo oí. Me reí, y era muy divertido estar cerca de Serafal. Iluminaba cada habitación en la que estaba. De repente sus ojos se volvieron traviesos. Oye, yo lideré la negociación y te conseguí tu clavo. ¿Eso me convierte en tu Sugar Mommy? Preguntó, mirando el reloj y abriendo los ojos como platos. Rayos. Tengo que irme. Ya estaba a mitad del círculo de teletransportación, con sus faldas profesionales ondeando, la magia adherida a ella como purpurina sobre seda. Antes de que pudiera decir nada, se inclinó, veloz como un rayo, y me dio otro beso en la mejilla. Demasiado cerca de la boca para ser inocente. Adiós, linda. Y luego se fue, un rayo de luz y risa que se desvaneció mágicamente en la capital. Me quedé allí parado por un largo momento, mirando fijamente el espacio que ella había dejado vacante, Twice Critical brillando en una mano, clavos sagrados zumbando en su estuche a mi lado. Finalmente, me reí entre dientes, reclinándome, dejando que la satisfacción me inundara. Si acaso soy el Sugar Daddy, ¿no pagaste por esto? La vida era buena. Sapphira Lucifer se reclinó en su silla, con sus ojos carmesí fijos en los 4 cristales que brillaban débilmente sobre la larga mesa. Por un momento, casi pudo olvidarse de los demás en la habitación, casi pudo imaginarse a sí misma en alguna joyería admirando tesoros bajo un cristal. Parecían tan pequeños. Incluso inofensivos. 4 fragmentos rojos de luz atrapados en el cristal, pulsando suavemente. Y, aún así, pensó, esas pequeñas cosas podían inclinar el mundo. Estaba tan ansiosa por llevarlo profundamente a su alma. De repente, recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza. Graifia siempre sabía lo que estaba pensando y,
Ajuka ya estaba medio loco de emoción, garabateando notas en media docena de hojas de pergamino flotantes, su pluma rayaba más rápido de lo que incluso los demonios de clase alta podían seguir. Círculos de análisis zumbaban a su alrededor como satélites en órbita, escaneando a los doblemente críticos desde todos los ángulos. Ella lo había visto así antes, aunque no a menudo. El científico en él eclipsó todo lo demás, incluso el título de Satanás. Incluso Falbium estaba despierto para la ocasión, el calvo somnoliento. Y eso era mucho decir. El hombre rara vez levantaba la cabeza a menos que una crisis sacudiera por completo el submundo. Había creado la fuerza militar más eficiente de la existencia. Todo para no tener que microgestionarla y poder simplemente relajarse. Sin embargo, allí estaba, sentado, con los ojos ligeramente abiertos, observando las interminables proyecciones de datos de Ajuka. Ajuka habló sin levantar la vista. Según mis predicciones preliminares, dijo con voz nítida y concentrada, los engranajes deberían aumentar mi eficiencia de combate y la tuya, Sapphira, en aproximadamente un 5%. Sin embargo, Serafal y Falbium deberían acercarse al 12%. Serafal jadeó teatralmente, levantando los brazos como una niña a la que le acaban de dar un caramelo. Acelerador, allá vamos. Gritó, dando una vuelta sobre sus talones, con la falda desplegándose. Sapphira sintió que sus labios se contraían a pesar suyo. Confía en Serafal para convertir una de las mayores victorias tácticas en siglos en una actuación de porristas. Falbium, siempre al contrario, solo asintió lentamente. Inclinó la cabeza hacia adelante con el movimiento, y luego, siguió inclinándose. Demasiado. Su barbilla golpeó su pecho y comenzó a roncar suavemente. Sapphira suspiró, y una gota de sudor le resbaló por la sien. Típico. Aún así, la noticia era buena. Más que bien. Un aumento del 5% en su nivel significaba más que cualquier ejército. Significaba batallas decididas antes de empezar. Significaba una disuasión a una escala que la facción del viejo Satán no podría contrarrestar. El 5% significaba 1000 luchadores de clase suprema en su nivel de poder. Como decían los humanos, a por un buen baño. Sapphira está recibiendo un aumento de poder. Juntó los dedos, desviando su atención de los murmullos de Ajuka hacia Serafal, quien seguía dando saltos y tarareando algo. ¿Cómo se comportó Siras durante las negociaciones? Preguntó con voz serena y mesurada. Serafal se giró hacia ella con los ojos brillantes. ¡Perfecto! Oh, era maravilloso. Se quedó callado la mayor parte del tiempo, como le dije, solo hablaba cuando lo empujaba, y cuando lo hacía, juntó las manos. Una distracción perfecta. Azazel no podía apartar la vista de él, obtuvimos tanto a cambio de nada. Es tan mono. Lindo. Sapphira arqueó una ceja. Serafal ignoró su tono seco y siguió hablando con entusiasmo, las palabras le salían demasiado rápido como para detenerse. Es fuerte, ¿sabes? Y educado, y divertido, y esos ojos suyos, como rubíes brillantes, y solo tiene 15 años. 15. ¿Puedes creerlo? Es tan fuerte como yo cuando tenía 60. Es adorable y aterrador a la vez. Sapphira la dejó hablar, dejando que las palabras fluyeran como el agua. Serafal había estado enamorado de tantos a lo largo de los años, aunque esta fue una de las pocas veces que fue por un hombre en lugar de una mujer. 15. Ya casi clase Satán, si los sensores de Ajuka eran precisos. Eso era y casi imposible. Le había llevado hasta los 30 años siquiera rozar ese nivel, y había sido prodigiosa, considerada uno de los mayores talentos de su generación, y ya había nacido con una ventaja injusta. Su poder casi mata a su madre. Para que Siras suba tan rápido y... quizás era otro superdemonio en ciernes. Su mirada se desvió hacia Ajuka, quien, por supuesto, ya había llegado a la misma conclusión. Ni siquiera tuvo que preguntar, pero lo hizo de todos modos. Ajuka. ¿Crees que y? Levantó la vista de su maraña de notas con ojos brillantes. Es muy posible. Su supresión de poder es extraordinaria.
Ocultar tanta energía a su edad, sin décadas de entrenamiento, no es normal. Lo clasificaría como un superdemonio en potencia, sí. Serafal volvió a jadear, esta vez de verdad. Sabía que era especial, pero Sapira la silenció con la mirada. Sus pensamientos corrían demasiado rápido como para interrumpirla. Si Ajuka tenía razón, y solía tenerla, entonces Sirias era más que un simple aliado prometedor. Era una pieza clave de su estrategia futura. Si lo ataban a su lado, si lo anclaban a la facción del nuevo Satán antes de que los leales al viejo Satán pudieran hundir sus garras, entonces finalmente podrían tener la ventaja que habían estado esperando. 3 superdemonios. Ajuka, ella misma y Sirias. Eso inclinaría la balanza en contra de la facción del viejo Satán, que solo contaba con los hijos de Lucifer y Lilith, Luxana y Risevin Lucifer. Y esos dos habían sido sombras durante siglos, rara vez vistos, sin inmiscuirse jamás en los asuntos cotidianos de la raza demoníaca. Pero Sapira sabía, y los cálculos de Ajuka lo habían confirmado, que intervendrían si los nuevos Satanes se excedían, si intentaban tomar el control total y derrotar a Leviatán. Eran como haces de la ley, guardados en reserva. En realidad, eran más comodines. Dudaba que hicieran lo que les decían. Pero con 3 superdiablos de su lado y incluso Luxana y Risevin lo pensarían 2 veces. Los labios de Sapira se curvaron en la más leve sonrisa. La ironía era una amiga cruel. Sirias había sido un hijo bastardo, ignorado, indeseado, marginado. Y ahora había caído directamente en sus regazos como un regalo de los dioses. Una bendición, realmente. Sintió que el sistema intentaba castigarla tras usar su nombre en vano. Simplemente lo dejó de lado como la mosca molesta que era. Se recostó, sus ojos azul verdosos se posaron de nuevo en los cristales brillantes de la mesa. 4 doblemente críticos. Un joven demonio que podría convertirse en un superdemonio. Humillación política para los viejos satanes. Una frontera más segura con los caídos. ¿Cuántos problemas les iba a resolver ese chico? Sapira juntó las manos y exhaló lentamente, dejándose saborear la respuesta. Quizás todos ellos. Ajá. Exclamó de repente, golpeando la mesa con la palma de la mano. 3 pares de ojos se volvieron hacia ella. Ajuka parpadeó una vez, todavía absorto en sus notas. Serafal ladeó la cabeza como un pájaro curioso. Graifia, simplemente suspiró. Sapira adoptó una pose dramática, con la barbilla inclinada, la mano en la cadera y el otro dedo apretado contra la sien, como si posara para un retrato de genio en pensamiento. Mantuvo la pose, esperando. Nadie mordió el anzuelo. Ella esperó un tiempo más, incluso entrecerrando los ojos expectante, prácticamente deseando que alguno de ellos preguntara. Finalmente, la mano de Graifia salió disparada y la golpeó suavemente en la cabeza con 2 nudillos. Dilo, dijo Graifia rotundamente. Sapira se frotó la zona afectada con un puchero exagerado, mirando de reojo a su reina. Siempre me arruinas el ritmo dramático. Graifia levantó una ceja sin impresionarse. Bien, bien. Sapira alzó las manos y señaló con el dedo la puerta donde Sirias había estado. Tenemos que atarlo a nosotros. Asegurarlo. Asegurarnos de que no puede escabullirse con la facción del viejo Satán ni fingir ser independiente. Ajuka tarareó, con la pluma aún rascando. La mejor manera, dijo distraídamente, sería la seducción. El chico es joven, poderoso e inexperto. Un apego bien colocado podría mantenerlo firmemente anclado. Antes de que Sapira pudiera responder, Serafal levantó la mano con una sonrisa tan brillante que iluminó todo el laboratorio. Oh. Yo. Me ofrezco como voluntaria. Sapira parpadeó. Luego volvió a parpadear. Por un momento, casi lo descartó. Serafal era demasiado voluble, demasiado generoso, demasiado Serafal. Pero entonces sus ojos se posaron, brevemente, en la inmaculada figura de Graifia. Entonces vio su propio reflejo en la superficie brillante de uno de los cristales doblemente críticos.
cabello carmesí, caderas perfectas, la sutil sonrisa que esbozaba al conspirar. Nunca había encontrado un hombre digno de ella, tenía a Graifia y estaba satisfecha con ella. Pero nunca había encontrado un hombre lo suficientemente fuerte como para, simplemente dejarlo ir. Ajuka era asexual y Sirias aún era joven, se le podía enseñar mucho y... Ella volvió su mirada hacia Serafal. Poco a poco, su sonrisa se fue ampliando hasta convertirse en algo diabólico, si me perdonan el juego de palabras. Quizá me lo quede, dijo con tono voluble. Serafal respondió instantáneamente. Me estás declarando la guerra, Sapira. Ella solo se rió. Acosar a Serafal siempre fue muy divertido. Un matrimonio con un miembro de su familia sería mucho más eficiente, por supuesto, pero una muchacha podría soñar despierta. Que gane el mejor diablo. Y... ella era la mejor diabla, por cierto. Graifia volvió a golpearse la nuca por ese pensamiento. Fin, capítulo 8. La princesa vampiro. Me teletransporté directamente a la sala. El olor a grasa y sal emanaba de la bolsa caliente que llevaba en la mano. Ya llegué, grité, sosteniendo el McDonald's en alto como un premio. Tengo comida. A continuación se escuchó el sonido de una puerta abriéndose, seguido de pasos suaves. Mi madre apareció ante mí, con el cabello aún húmedo, pegado a sus hombros y cayéndole por la espalda, y una toalla fina alrededor del cuello. El olor a jabón la impregnaba, y por una fracción de segundo sentí algo que ningún hijo debería sentir jamás por su madre. Las súcubos eran peligrosas cuando bajabas la guardia, incluso siendo de tu propia sangre. Aparté la mirada de inmediato, fijada obstinadamente en la bolsa de papel que tenía en la mano. Traje comida, dije con la voz un poco rápida. Comida. Chilló, antes de recordar de dónde venía y hacer un gesto de desdén con la mano, como si intentara quitarse de la cabeza la idea de la comida, con los ojos encendidos de emoción. Olvídate de la comida. ¿Cómo te fue? Eso me hizo sonreír. Lentamente, con dramatismo, dejé la bolsa sobre la mesa y saqué la gema de mi anillo. Enalia jadeó y luego gritó, aplaudiendo de alegría. En un instante, estaba sobre mí, llenándome las mejillas de besos mientras reía. Lo sabía, sabía que podías. Exclamó, abrazándome tan fuerte que pensé que me rompería una costilla. Entonces, de repente, se apartó y su expresión se tornó mucho más seria, casi solemne. ¿Trajiste papas fritas extra? Parecía que su entusiasmo por el trato era menor que su entusiasmo por la comida. La miré parpadeando y luego me eché a reír. Claro que sí. Su sonrisa regresó al instante, con los colmillos brillando mientras miraba la bolsa sobre la mesa. Ese es mi chico. Se dirigió directamente a la mesa, con la mirada fija en la bolsa como un depredador acechando a su presa. La toalla que le cubría los hombros se deslizó peligrosamente al inclinarse hacia adelante, amenazando con caerse. Abrí los ojos de par en par y solté un grito de pánico exagerado. La comida puede esperar. Ve a cambiarte, mujer. Se quedó paralizada a medio paso, mirándome con una sonrisa maliciosa que solo una súcubo podría esbozar. ¿Ah? Avergonzadas. No estabas mirando, ¿verdad, cariño? Me llevé una mano a la cara, gimiendo. Te lo ruego, madre, por el bien de nuestra salud mental, por favor, ponte algo de ropa antes de que me dé un trauma. Se rió, con una risa rica y musical, y finalmente me despidió con la mano. Bien, bien. Pero no toques mis papas fritas antes de que vuelva. ¿Me oyes? Sí, sí, murmuré, dejándome caer en una silla con el cristal todavía brillando débilmente en mi mano. Su risa resonó mientras desaparecía de nuevo en su habitación, agitando la toalla. Había pocos tabúes en el inframundo. Y Enalia era increíblemente hermosa. Pero me aferraba con todas mis fuerzas a la poca humanidad que aún me quedaba de mi vida anterior. Negué con la cabeza. Tenía mucho trabajo por hacer. Ahora que tenía los clavos y el equipo. Era hora de tomar el tercer o cuarto trago. Como no tenía un plan paso a paso, fui avanzando hacia mis metas finales.
Me quedé mirando el equipo sagrado en la mesa de mi base secreta en medio de la nada. Mi escritorio estaba cubierto de notas dispersas, páginas manchadas de tinta cubiertas de diagramas, teorías a medio terminar y garabatos de círculos y runas que ya habían comenzado a superponerse unos sobre otros en confusión. Nada de esto tenía sentido. Era obvio que el engranaje era una fuente de energía. Podía sentirlo de la misma manera que sentía el flujo de magia en una línea mística. Pero no era solo poder puro, era dragón. La esencia era inconfundible, una abrumadora densidad de vitalidad, rabia y eternidad, unidas. Los dragones nunca morían fácilmente. Esas masas de magia con conciencia en forma de ser vivo siempre dejaban huella, y parecía que su legado perduraba en más de un sentido. Aún así, eso era solo la superficie. La estructura cristalina del engranaje era demasiado elegante, demasiado deliberada, como para que pudiera considerarla simplemente poder de dragón atrapado en una gema. Tenía capas. Podía trazarlas como los estratos de la tierra. Una estructura que contenía el alma, lisa y redondeada como un recipiente diseñado para albergar el fragmento de voluntad que hacía posible un engranaje. Luego, un entramado que absorbía esencia, alimentando al anfitrión con el poder del alma capturada. Y después de eso, algo que no pude desentrañar. Algo que lo unía todo directamente al alma del portador, uniendo al anfitrión y al artefacto tan estrechamente que se volvieron prácticamente inseparables. Fue una obra de arte. Su obra de arte. Esa parte me hizo doler la cabeza, incluso con la esencia del archimago agudizando mis pensamientos y la aujemancia haciéndolos 100 veces más rápidos. El Señor del Cielo era un genio. Esto era aún más complejo que las piezas malvadas. Al menos las que yo había empezado a comprender. Esto fue hacer trampa. Lo entendía funcionalmente, pero el mecanismo en sí se me escapaba. Eso era lo que más odiaba de los engranajes sagrados. No eran solo artefactos. No eran solo magia. Eran ingeniería divina. Y la divinidad estaba haciendo trampa. Había runas que se movían por todas partes sin sentido. Solo para finalmente colisionar con otra y crear una matriz compleja que permitía el funcionamiento del equipo sagrado. Era como ver el ADN trabajar y dividirse. Siempre en evolución, sin detenerse ni un instante. Y luego estaba lo peor. La conexión. Ese hilo delgado y tenaz que une el engranaje al sistema del cielo. El sistema del mundo, como lo había llamado Ajuka en uno de sus libros públicos, aunque siempre escupía el nombre como si fuera veneno, incluso por escrito. La idea de dejar una atadura así dentro de mi alma me ponía los pelos de punta. Porque cuando Dios, todavía me estremecía al pensar en su nombre, finalmente decidió resurgir, no quería que tirara de esa atadura. No me interesaba ser una marioneta en manos celestiales. Afortunadamente, ese fue un problema que pude trasladarle a otra persona. Valerie Tepes, por ejemplo. Su Sacred Gear, el Sephiroth Gaal, prácticamente existió para reescribir las reglas de la divinidad y el alma. Con su ayuda, algún día, ese vínculo se rompería. Pero por ahora tenía trabajo que hacer. Respiré hondo para tranquilizarme y apreté el equipo contra mi pecho. El cristal estaba frío al principio, luego, de repente, caliente. Una extraña sensación me recorrió el cuerpo, como sumergirme en agua helada para emerger en llamas. Se hundió en mí sin resistencia, pasando por encima de la carne y los huesos y hundiéndose directamente en mi alma. Por un momento no pude respirar. Luego, con una sacudida, se asentó. Dejé que la tensión saliera de mis hombros y cerré los ojos, cayendo en meditación. Mi alma era un océano de poder demoníaco, profundo y tormentoso, pero incluso en ese océano, el Sacred Gear brillaba como un faro. Me concentré en él, reduciendo mi conciencia hasta que el resto del mundo se desvaneció. Cuando lo alcancé, algo hizo clic. La comprensión inundó mi mente. La manifestación física del equipo no era el equipo en sí. Esa parte era secundaria, adaptable, una comodidad para quien la portaba. La verdadera esencia estaba en mí. No necesitaba manifestarla como un cristal o un guantelete.
Con esfuerzo, podía moldear su apariencia a mi antojo. Interesante. Me concentré, imaginando algo sencillo, algo menos llamativo que un guantelete rojo brillante o una gema. El equipo respondió de inmediato, fluyendo a través de mi alma hasta que se hizo realidad. Un anillo. Abrí los ojos y levanté la mano. Una fina banda carmesí brillaba en mi dedo, sutil y elegante. Justo al lado de mi anillo de almacenamiento. Sonreí. Mucho mejor. Es hora de una prueba. Invoqué una bola de fuego, simple y controlada, que flotaba sobre mi palma. El calor me lamió la piel y deseé que el dispositivo se activara. Aumentar. La palabra fue dicha en voz alta y resonó en mi mente. La bola de fuego se hinchó al instante, duplicando su tamaño y potencia, rugiendo con repentina intensidad. La disipé rápidamente, riendo entre dientes. Así que funcionó. Lo intenté de nuevo, esta vez con más precisión. Otra bola de fuego, pero en lugar de buscar la potencia bruta, me concentré en el calor. Aumentar. La bola de fuego no creció, pero su núcleo se volvió al rojo vivo, y el aire a su alrededor se deformó por la temperatura. Sentí un hormigueo incluso a 1 metro de distancia. Mi sonrisa se ensanchó. ¡Oh, qué divertido! Disipándolo de nuevo, avancé más. Otra bola de fuego, pero esta vez no susurré ninguna llamada, solo me concentré con precisión quirúrgica en lo que quería. Deseé que el poder se duplicara en silencio. No llegó ninguna palabra. La bola de fuego se hizo más fuerte. El doble de fuerte, el doble de caliente, sin fanfarrias. Un impulso silencioso. Las horas pasaban como minutos. Bola de fuego tras bola de fuego, hechizo tras hechizo. Probé todos los aspectos que se me ocurrieron. ¿Podría amplificar solo una parte de un hechizo? Sí. ¿Podría duplicar la durabilidad? Sí. ¿Podría aumentar la resistencia o la velocidad? Sí. Pero siempre una vez. Siempre singular. Y no podía duplicar dos cosas al mismo tiempo. Solo una. Ese era el límite. El equipo potenciado, el infame Longinus, podía multiplicarse infinitamente. 2 veces, luego 4, luego 8, hasta alcanzar niveles absurdos. Este no era el caso. El doble crítico solo podía duplicarse una vez. Pero lo que le faltaba en escalado infinito, lo compensaba con versatilidad. No solo reforzaba el poder. Potenciaba aspectos. Calor, agudeza, densidad, velocidad, concentración, incluso la eficiencia del poder mismo. Me preguntaba si el equipo potenciado también hacía eso. Probablemente sí, el protagonista era demasiado idiota como para darse cuenta. Lo usó para destrozar ropa, por Dios. Si tan solo lo hubiera usado así, podría haber multiplicado su velocidad 1000 veces y volverse invencible para la mayoría. Incluso podría transferir poder a otros. De verdad, qué idiota. Ya vería qué hacer con el equipo potenciado en el futuro. Era una ventaja demasiado grande como para dejarla en sus manos. Cuando lo llevé al límite con mis reservas demoníacas, el resultado fue diferente. No una duplicación total, sino un aumento del 20%. No del todo, pero muy notable a mi nivel. Para alguien como yo, que ya estaba arañando mis reservas de clase Satán, un aumento del 20% fue monstruoso. También fue agotador después de hacerlo tantas veces. El sudor me goteaba por la frente y respiraba con dificultad. Pero mi mente bullía de posibilidades. El engranaje no podía afectar lo que no era mío. No podía duplicar la gravedad, ni el tiempo, ni el grosor de las paredes que me rodeaban. No podía tocar nada que no proveniera de mi propio poder. Pero si lo moldeaba, si lo definía, si primero incorporaba el concepto a mi magia, entonces sí. Podría duplicarlo. Por ejemplo, si lanzo un hechizo que distorsione el tiempo, haciéndolo pasar más lento, podría conectar con el concepto del equipo a través del propio hechizo. Limitaciones, sí. Pero también potencial. Potencial infinito. Esta fue la semilla de algo más grande. Con el anfitrión adecuado y las modificaciones adecuadas, podría convertirse en la base de un Longinus.
De la misma forma que el equipo de Gasper había evolucionado bajo la influencia de Valerie, este doble crítico podría evolucionar. Con el Sephiroth Graal y mi conocimiento, podría transformarse en algo grandioso. Podría convertirse en mi arma contra los cielos. Disipé la última bola de fuego y me recliné en mi silla, con el pecho agitado. Mis notas eran un desastre, con tinta manchada por todas partes. Y las bolas de fuego habían quemado la habitación por completo. Por suerte, mis tomos estaban protegidos por las protecciones contra cualquier daño. Especialmente por este tipo de experimentos. Este fue mi primer paso. Ya tenía 2 clavos de la cruz. Cuando el tercero se revelara, también lo tomaría. Y con la ayuda de Valerie, con su grial uniendo almas muertas en artefactos vivientes, este doble crítico no permanecería como tal por mucho tiempo. Sería algo digno de mí. Me puse de pie, estirando mis músculos doloridos, y dejé que el equipo volviera a mi alma. Mis notas podían esperar. Mis experimentos podían esperar. Había algo más importante que hacer ahora. Era hora de reclamar a la princesa vampiro. Con un pensamiento, el aire me envolvió. La magia surgió y, en un destello de luz, desaparecí. Rumania me esperaba. Por un momento me quedé allí parado, en el borde del bosque rumano, absorbiéndolo todo. Naturaleza y algo que le faltaba al inframundo, claro que tenía sus propias especies, ríos, montañas. Pero nada tan vivo como en la tierra. El inframundo solo quería matarte. El dosel sobre mi cabeza era amplio y antiguo, apenas roto para que pudiera ver estrellas brillando entre las ramas. Estrellas de verdad. Al mirar el techo del inframundo, solo veías negro. La dimensión solo tenía un planeta y una tenue estrella roja, nada más. Pero aquí teníamos la extensión infinita de galaxias arriba. Me dolía el pecho al verlo. Me recordaba noches de una vida pasada, despierto en tejados o colinas cubiertas de hierba, intentando contar las estrellas hasta que el sueño me vencía. Tal vez, pensé, algún día cambiaría eso. Tal vez algún día el inframundo tendría sus propias estrellas y su propia luna, para deleitar a las próximas generaciones con sus misterios. Ese sería un regalo que valdría la pena dar a nuestro pueblo una vez que este caos interminable terminara. Pero no esta noche. Esta noche estuve aquí por una razón. Me ajusté la capa, con la vista fija en el sendero empedrado que serpenteaba hacia adelante. Al final, enmarcada por árboles cubiertos de musgo, se alzaba una verja de hierro retorcida con formas de murciélagos y rosas. Más allá, apenas visible a través de la niebla, se alzaba el castillo de Tepes, con sus agujas dentadas como colmillos. De verdad, no podrían ser más cliché. El castillo me parecía un vampiro. Niebla. Listo. Puerta vieja. Listo. Sendero sinuoso rodeado de un espeso bosque. Listo. Decoraciones espeluznantes. Listo. Hay 2 maneras de hacerlo. Furtiva o explosiva. Ser sigiloso tenía sus ventajas. Podía infiltrarme, atrapar a Valerie y marcharme antes de que alguien se diera cuenta de que un demonio había rondado por sus pasillos. Sin desorden, sin ruido, sin represalias. Pero, bueno, la sutileza no siempre fue mi fuerte. Y después de los experimentos de esta noche con el doble crítico, me apetecía algo más escandaloso. Antes de poder resolver el debate, mis instintos gritaron. Un cambio en el aire a mis espaldas, una presión que se movía rápidamente. Ni siquiera pensé. Mi mano se desplegó, una cuchilla de viento comprimido azotando la noche. La guadaña de aire silbó en la oscuridad, y un crujido húmedo seguido del penetrante olor a sangre confirmó el golpe. El cuerpo del vampiro se desplomó de un pliegue de sombra, cayendo al suelo sin cabeza. Su sangre se ennegreció bajo la luz de la luna. Suspiré y negué con la cabeza. Sombras. Contra un dantalión. Murmuré. Eso es un insulto. Hasta ahí llegó la sutileza. Bueno, me dije a mí mismo, moviendo los hombros mientras mis alas se desplegaban en una grieta de membrana correosa, de manera explosiva es.
Con un movimiento de piernas, me lancé hacia adelante, abriendo las alas de golpe para llevarme por el camino empedrado como un rayo. La puerta de hierro se acercaba, y cuando 3 guardias tepes se movieron para bloquear el paso, ni siquiera me molesté en disminuir la velocidad. Las sombras se encendieron a mi orden, lanzándose hacia ellos. Atravesaron el pecho de los guardias antes de que tuvieran oportunidad de alzar sus armas. Uno gorgoteó, otro gritó, el tercero simplemente se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. La puerta se abrió con un crujido al aterrizar frente a ella, con el eco de mis botas sobre la piedra. Replegué mis alas y pasé junto al hierro, hacia el sendero que conducía directamente a las puertas del castillo. Me quedé allí, con los brazos cruzados, esperando la gran reacción dramática que se supone que tiene todo castillo lleno de vampiros cuando un demonio pasa por sus alas. En cualquier momento, pensé. En cualquier momento. Alarmas, gritos, una lluvia de hechizos. Algo. Nada. Parpadeé una vez. 2 veces. El viento del bosque agitaba las hojas. Un búho ululaba a lo lejos. Las barreras que rodeaban el castillo de Tepes pulsaban débilmente contra mis sentidos, pero ninguna intentaba hacerme retroceder ni siquiera alertar a nadie de mi presencia. ¿En serio? Murmuré, tan alto que la noche me oyó. Nada. Ni siquiera un pequeño y educado sello de vete o muere. El silencio me respondió. Este clan había sido una potencia en Europa durante siglos, y ni siquiera tuvieron la decencia de erigir un buen cortafuegos mágico. Era casi insultante. Bien. Si no extendieran la alfombra roja, yo encendería la mía. Invoqué una esfera de fuego en mi palma. Con un pensamiento, la apreté cada vez más fuerte, hasta que no fue más grande que una uña. Siseó levemente, y el calor se filtró al aire fresco de la noche. Añadiremos un poco de potencia, murmuré, invocando el equipo potenciado. Un impulso gutural y bajo resonó en mi pecho al duplicarse la potencia. El brillo de la bola de fuego cambió, intensificándose hasta adquirir un intenso carmesí. Señalé con el dedo el otro extremo del castillo. El cuartel, quizá. Una película. La bola de fuego, del tamaño de una uña, salió disparada de mi dedo como si fuera una bala. El cuartel estalló en un rugido de llamas y escombros, con la madera y la piedra destrozándose en metralla bajo la presión. Una llamarada naranja y roja iluminó el cielo nocturno, tiñendo el bosque de luz de fuego. Soplé con la punta de mi dedo como si fuera el cañón de una pistola. Van, dije secamente. Ahora vendrían. Valerie se sintió como si estuviera flotando, desconectada de la realidad. 16 veces hoy, había usado el grial, canalizándose en los cuerpos de los vampiros visitantes, tomando sus debilidades, sus defectos, su esencia misma. Su mente era un mar brumoso de susurros y recuerdos a medio formar, fragmentos de conocimiento que no debería haber conocido, y ella estaba a la deriva en él. Ella yacía en su cama en la torre, mirando al techo. Debería haber sido reconfortante, pero en cambio, solo le recordó que estaba atrapada, su cuerpo allí, su mente dispersa y su poder erosionando constantemente la línea entre lo que era y en lo que el grial la había convertido. Hoy había llegado otra delegación de vampiros, de una corte lejana que buscaba una alianza con el clan Tepes. A cambio, querían alivio de las debilidades inherentes a su especie. Valerie los había observado suplicar, prometiendo lealtad y ofreciendo tesoros. Odiaba la Corte Roja. Odiaba a los vampiros en general. Esa era la cruel verdad. Solo se preocupaban por sí mismos y su poder. Y a nadie le importaba Valerie. Solo a Gasper le importaba. Pero ya no estaba. Los susurros en su cabeza se habían hecho más fuertes a lo largo del día, empujándola, advirtiéndola, persuadiéndola. Ten cuidado, algo se avecina, no te confíes. Valerie los ignoró, como siempre. Nunca se habían equivocado, pero escuchar con demasiada atención tenía un precio. Cada vez que obedecía, una pequeña parte de sí misma se desvanecía, otro fragmento de identidad devorado por la exigencia de conocimiento del grial. Y aún así, no podía detenerse. Mañana, vendrían más vampiros. Y lo haría de nuevo.
y más de sí misma desaparecería. Se incorporó lentamente, dejando que sus pies tocaran las frescas tablas del suelo. Su cabello dorado le caía en cascadas sobre los hombros como una cascada de sol. Sus ojos rojos reflejaban la habitación con un brillo que desmentía su cansancio. Lentamente, se dirigió al espejo de su escritorio y se contempló, algo que podía ostentar sobre los demás vampiros. Ella no era como ellos. Tenía un reflejo. Se dio cuenta de que era triste como llegaría su muerte. No de una espada o de un enemigo, sino de ella misma, de disolverse lentamente bajo el peso del conocimiento y el poder, de rendirse a los susurros que provenían de almas muertas hace mucho tiempo. Trazó su piel con un dedo, sintiendo el calor de la vida debajo de la piel fría de un vampir, sabiendo que todo podría desaparecer si ella lo permitía. Debería acabar con todo antes de dejar de ser ella misma. Le aguardaba un destino peor que la muerte. Acabar con él sería lo mejor. Entonces los susurros se hicieron más fuertes. Más fuerte de lo que jamás había oído. Valerie apretó los puños, intentando bloquearlos, pero no pudo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Diablo! La advirtieron, le gritaron y, finalmente, un nuevo sonido entró en el caos. Conmoción desde afuera. Se oían gritos, acero entrechocando y pasos inestables que se acercaban. El pánico revoloteó en su pecho. Se acercó a la puerta, pegando la vista a la cerradura. Lo que vio la dejó sin aliento. Un borrón de sombras y luego rojo, sangre, brillante y abundante. Sus sentidos de vampiro se encendieron, indicándole la magnitud de la sangre que se derramaba. Se había formado un charco cerca de su puerta, y algo, o alguien, lo estaba derramando. El ruido cesó unos minutos después de que empezó. 3 golpes resonaron en la pesada puerta de madera. Una voz suave y serena siguió. ¿Puedo entrar, princesa? La mano de Valerie se congeló un instante y luego asintió, invisible tras la puerta. Sí, pero estoy armada. Gritó, agarrando un cepillo de pelo como si fuera una daga. La puerta se abrió lentamente. Un hombre entró en la habitación, con el pelo largo y blanco rozándole los hombros, ojos rojos, penetrantes e inteligentes, como los de ella, y un traje con manchas de sangre seca. Soy Siras Dantalión, princesa Valerie, dijo, con una ligera reverencia. Estoy aquí para hacerle una oferta. Valerie apretó con más fuerza su arma improvisada. ¿Una oferta? ¿Qué clase de oferta? Sus ojos se encontraron con los de ella. Vine a sacarte de aquí, y a ofrecerte una salida. Puedo acallar los susurros. Puedo llevarte a ver a Gasper una vez más. Se le cortó la respiración y casi se le para el corazón. Gasper. Su mente daba vueltas, la incredulidad luchaba con la esperanza. Gasper. ¿Sabes dónde está? Él miente, no lo escuches. Los demonios solo traen condenación. Siras asintió. Se ha unido a la nobleza de un demonio que lo trata bien. Puedo asegurarles que se volverán a encontrar, sanos y salvos. Sus manos temblaban ligeramente sobre el cepillo. ¿De verdad puedes? ¿Y, acallar los susurros? Su voz era apenas audible. Había dejado de creer en historias como esta hacía mucho tiempo, pero el encanto de la esperanza era demasiado tentador como para ignorarlo. Sonrió levemente, la clase de sonrisa que prometía certeza en un mundo lleno de mentiras. Sí. Pero hay una condición. Debes ser mía, unirte a mi nobleza. Lucha por mí si es necesario, usa tus habilidades en mi nombre. A cambio, te daré seguridad, me aseguraré de que tu poder no dañe a nadie más que a quien tú desees, y te reuniré con Gasper. Parecía un cuento de hadas, se había vuelto loca finalmente. Alguien había venido a salvarla de su torre, del Grial, de sí misma. Podría ser libre, por fin, y con la única persona que creía perdida para siempre. Podía confiar en él. De verdad no había ninguna trampa oculta. Cada historia, cada advertencia, le había enseñado que los dones del diablo tenían un precio. Pero el anhelo en su pecho, la desesperada esperanza que había enterrado bajo años de deber y miedo, era más fuerte que la cautela. Al final fueron los susurros los que decidieron por ella.
No lo aceptes. No lo hagas. Lentamente, deliberadamente, asintió, siempre ansiosa por luchar contra su propia locura. Hazlo. Yo lo haré. Sira se acercó, ahuecando suavemente su rostro con las manos. Sintió un calor que la recorría. Acuéstate en la cama. Será mejor que duermas. Cuando despiertes, estarás a salvo. Pero Marius sí empezó. Él nunca volverá a hacerte daño, dijo, moviéndola hacia la cama. Valerie obedeció, moviéndose con cuidado hacia el borde de la cama. Sintió que el colchón se movía bajo ella y se dejó hundir. Sira se arrodilló junto a ella, cantando en voz baja y resonante. La magia la invadió. Los susurros gritaron, intentando abrirse paso. Sus párpados se volvieron pesados. Lo último que vio antes de que el mundo se oscureciera fue una brillante pieza de alfil rojo flotando sobre ella, sostenida firmemente en las manos de Siras. Fin. Capítulo 9. El primer milagro. Valerie se movió lentamente. Su mente se sentía como si se elevara a través de capas de densa niebla. Sus largas pestañas se abrieron y, en lugar de los familiares techos abovedados de la torre del castillo de Tepes, su mirada se encontró con oscuras vigas de madera. El aire olía ligeramente a lavanda y a algo dulce horneándose, nada que ver con la piedra fría y la cera de vela a las que estaba acostumbrada. Tampoco había ninguna luz. Por suerte, los Dampirs podían ver en la oscuridad. Había sido un sueño. ¿Dónde estaba? Parpadeó de nuevo, observando el entorno desconocido. La habitación era pequeña, acogedora y amueblada con sencillez. Un sencillo armario de madera, un escritorio pegado a la pared y una silla junto a la cama. Nada de tapices carmesí bordados con el sello de Tepes, ni marcos dorados ni ostentosas lámparas de araña. Valerie se incorporó para sentarse, y solo entonces se dio cuenta de que no llevaba el vestido de capas y joyas que recordaba. En su lugar, un suave camisón de seda blanca la envolvía, su tela contra su piel. Por un momento, entró en pánico y aferró la tela contra su pecho. Sus recuerdos regresaron de repente. El trato. El diablo de pelo blanco y ojos rojos. Siras. La pieza del alfil brillaba en su mano. Su decisión de aceptar, recordó la magia que la había invadido, densa y absoluta, antes de que todo se oscureciera. Con cuidado, se deslizó fuera de la cama y examinó la habitación. Uno de sus vestidos yacía cuidadosamente doblado sobre la silla. Respiró con más tranquilidad al verlo y rápidamente se lo puso, deslizándose el camisón de seda por la cabeza y doblándolo sobre la silla. Pero mientras ajustaba la tela de su vestido, se quedó paralizada. Las voces se habían ido. Sus manos temblaban al llevárselas a las sienes. Los susurros que la habían atormentado durante años, los susurros interminables de los muertos ligados al grial, el conocimiento que roía los límites de su cordura, silenciados. La presión siempre presente contra su alma, el tirón constante que la hacía sentir como un recipiente que se estaba vaciando, simplemente y ausente. Su mente nunca se había sentido más clara y... No, susurró para sí misma, respirando con dificultad. No, esto no es posible. Ella invocó el grial. En un destello de luz carmesí y dorada, el grial de los Sefirot se manifestó, flotando sobre sus palmas. 3 copas, luminosas y terribles. Su salvación, su prisión. Y, sin embargo, eran diferentes. 2 de los griales habían sido atravesados por un clavo. Un clavo que brillaba con un resplandor sagrado, formando 2 vértices de un triángulo. Retrocedió instintivamente ante la energía sagrada, con una punzada de incomodidad en las venas. Hacía años que no sentía esa sensación, desde que se deshizo de sus debilidades vampíricas con el grial. ¿Qué es esto?, susurró, mirando fijamente la estructura. Se sentía más fuerte, sí, más estable, pero la inquietud la hizo apretarse las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Despidió el grial, obligando a las copas a regresar a su alma. Se retiraron voluntariamente. Su pecho subía y bajaba con un tembloroso alivio. Las palabras del diablo regresaron a ella.
Puedo silenciar los susurros. Había dicho la verdad. Ella lo había considerado solo otro embaucador, tejiendo promesas como cebo. Había aceptado, no porque le creyera, pues los demonios eran conocidos por mentir en sus contratos, usando la letra pequeña para engañar. Había aceptado porque ansiaba ver a Gasper una vez más antes de que el Grial la consumiera. Sin embargo, ahora, el silencio en su mente parecía un milagro. Valeria caminó lentamente y se dirigió a la puerta. La habitación no tenía cerraduras ni cadenas. Otra sorpresa. Tepes la había mantenido vigilada como a una vaca galardonada, sin permitirle salir de su torre sin un séquito. Allí, parecía, era libre de vagar. El pasillo se extendía con sencillez. Pasó en silencio junto a 2 dormitorios más, con las puertas entreabiertas, y luego un pequeño baño. Cuando llegó a la sala de estar, Valerie se detuvo. Una mujer estaba de pie junto al mostrador, con su largo cabello blanco recogido de forma desordenada, y su curvilínea figura se balanceaba mientras intentaba sacar una bandeja de galletas del horno, sin mucho éxito. La harina le espolvoreaba la ropa y le corría por las mejillas. Un pequeño fuego parpadeaba desafiante en la esquina de la estufa hasta que ella lo apagó con un trapo. Valerie parpadeó. Nunca en su vida había visto a una mujer de tanta belleza con un aspecto tan doméstico. Entonces la mujer se fijó en ella. Con un chillido, soltó las galletas y corrió hacia él, con sus ojos azules brillando como gemas. «¿Estás despierto?», cantó con voz aguda y cálida. Antes de que Valerie pudiera reaccionar, le tomaron las manos y la guiaron con cuidado pero con firmeza hacia la mesa. «Siéntate, siéntate. Debes estar muerto de hambre. Leí en alguna parte que los nuevos demonios siempre están hambrientos al despertar. Aguanta, no te muevas». Valerie se dejó acompañar y se sentó con gracia. Abrió la boca para protestar, pero la mujer ya se había dado la vuelta y entró a toda prisa en la cocina con harina aún pegada al pelo. Los platos tintinearon, algo se derramó, y en cuestión de segundos regresó triunfante con un plato de galletas ligeramente deformes y un vaso de leche. «¿Listo?», anunció, colocándolos frente a Valerie como si fueran un festín real. Valerie parpadeó al ver las galletas. Estaban desiguales, algunas medio quemadas, otras crudas, pero el olor a azúcar era tentador. Lentamente, tomó una, partiendo un trocito con la etiqueta grabada en la piel. Mordisqueó con delicadeza. Era demasiado dulce, pero no desagradable. Ella asintió levemente. La mujer se dejó caer en la silla frente a ella, apoyó la barbilla en sus manos y observó con descarada curiosidad. Valerie tragó saliva, se secó los labios con una servilleta imaginaria y preguntó con su voz más tranquila y educada. «¿Puedo preguntar quién es usted, y dónde estoy exactamente?». La mujer sonrió radiante. «Oh. Estás en el inframundo, querida. En mi casa, para ser exactos. Y yo soy Enalia, la madre de tu nuevo amo». Valerie se quedó paralizada a medio bocado, luego bajó la galleta con cuidado al plato. «Tu hijo», dijo en voz baja. «Siras Dantalión». «Así es». La sonrisa de Enalia se ensanchó aún más, si cabe. «Qué chico tan listo, ¿verdad? Siempre me sorprende. Y ahora ha traído a casa a una chica tan encantadora». Valerie parpadeó al oír la palabra chica, desacostumbrada a una calidez tan informal. Se alisó el vestido e inclinó la cabeza con gracia. «¿Puedo preguntar, dónde está mi rey?». La palabra se le atascó en la garganta. Se le hizo raro pronunciarla. «Oh, salió a comprar comida antes de que despertaras». Enalia agitó la mano, espolvoreando harina en el aire. «No esperaba que te levantaras tan pronto. Pero mírate, ya te has incorporado, estás tan guapa. Debió de haber funcionado a la perfección». Valerie exhaló lentamente. A pesar de la alegría de la mujer, no había malicia en sus ojos, solo genuina emoción. Eso alivió la tensión que se acumulaba en sus hombros. Si esta era la madre del diablo que la había salvado, entonces tal vez estuviera a salvo allí. Aún así, su instinto le decía cautela. Esta era su oportunidad de recabar información antes del regreso de Siras.
Juntó las manos cuidadosamente sobre la mesa, manteniendo la compostura. Si no le importa, Lady Enalia, ¿puedo hacerle unas preguntas antes de que regrese? Enalia aplaudió. Claro, querida. Pregunta lo que quieras. Ah, pero no tienes que llamarme señora. Con Enalia basta. Valerie volvió a inclinar la cabeza, ocultando una leve sonrisa. Quizás este lugar era realmente diferente. La bolsa pesaba en mi mano y la grasa se filtraba levemente a través del papel barato. DFC, murmuré con una sonrisa, mirando la versión con cuernos del coronel Sanders. El imitador diabólico prácticamente le había robado todo a KFC, hasta la mezcla de especias, pero no iba a quejarme. Sabía igual, quizás incluso mejor. Y después de los últimos días, me merecía un cubo de pollo frito. DFC, murmuré para mí mismo, arqueando los labios. Definitivamente calorías fritas. Soy tan jodidamente gracioso y... ayer había sido un buen día. Sangriento, agotador, pero bueno. Nuevo equipo sagrado y nueva princesa vampiro. Todo en un día de trabajo. Valeria y... mi sonrisa se suavizó y se transformó en algo más pensativo. Ella parecía frágil, como si estuviera mitad allí y mitad no, acostada allí en su habitación. Pero cuando hablé de Gasper, volvió a brillar en sus ojos. Esperanza. Incluso cuando aceptó mi oferta, me di cuenta de que no creía que algún día volvería a sentir paz. Ahora era mía. Mi obispo. Mi responsabilidad. La palabra resonó con fuerza en mi mente. Responsabilidad. No era tonto. Sabía lo que significaba acogerla, unir su destino al mío. Ella era una persona que había sufrido más de lo que la mayoría podía imaginar. Y había depositado su confianza en mí. No iba a dejar que se arrepintiera. La calle se curvaba, familiar ahora. Mi casa estaba al final. Un lugar que parecía habitado, no como los pasillos vacíos de los tepes. Enalia estaría esperando, probablemente saltando ante la idea de comer pollo frito. Por suerte, Valerie seguía dormida. Pensar que se despertara y viera a mi madre me heló la sangre. Aún así, ayer había sido divertido y me había revelado un poco lo lejos que estaba de la chusma un demonio de clase suprema. Los tepes me lanzaron todo su poder al percatarse de que alguien se abría paso hacia su anfitrión del Grial. Cientos de vampiros, algunos más fuertes que otros, todos confiados en su velocidad y regeneración. Habían caído como trigo ante una guadaña. Las sombras los atravesaban, el fuego reducía sus cuerpos a cenizas, mis piernas me llevaban más rápido de lo que podían parpadear. El único que me había hecho dudar había sido Lord Marius. Incluso ahora, su presentación resonaba en mi cabeza. Todo pompa y nobleza, como si su solo nombre me hubiera hecho caer de rodillas. Los tepes probablemente lo veían como una especie de arma imparable, su as bajo la manga. Sombras contra un Dantalión. Eso fue un suicidio. Su control había sido impresionante, sí, pero la técnica no compensa el talento. Mis sombras lo habían atravesado con facilidad, desbaratando cada truco que intentaba. Lástima para él, había elegido al oponente equivocado. El pasillo apestaba a sangre. 3 cadáveres decapitados yacían a mis pies, con el cuello cortado limpiamente por mis guadañas de aire. Sus cabezas habían rodado un poco más, con los ojos carmesí abiertos y vidriosos, mirándome como si aún no pudieran creer que estuvieran muertos. Dejé que las cuchillas de aire se desvanecieran con un movimiento de muñeca, y el leve chirrido de sus filos se apagó. Demasiado fácil, murmuré. Entonces ocurrió algo inesperado. Aplausos. Lentos y pausados. Resonando por la sala de piedra como si alguien estuviera realizando una actuación barata. Incliné la cabeza hacia atrás. En el balcón, sobre las escaleras, había otro vampiro. Cabello negro hasta los hombros, barba pulcra y los mismos ojos carmesí que los cadáveres que me rodeaban. Pero este sonrió como si pensara que era la estrella del espectáculo. Buen trabajo, invasor. Gritó con voz profunda y pomposa. Pero ahora debes enfrentarte a Marius Tepes.
quinto en la línea de sucesión al trono, heredero de la sangre ancestral y futuro gobernante de toda la raza vampírica. Abrió los brazos de par en par, como si las mismas piedras del castillo debieran aplaudirlo. Me quedé mirándolo. Su aura no era impresionante. Más fuerte que la basura que acababa de matar, sí, pero apenas. Si la chusma fuera un 5 en una escala, él tal vez un 20. Contra mí, 1000, era lo mismo. ¿En serio? Pregunté rotundamente. Marius no me escuchó o fingió no hacerlo. Empezó a bajar las escaleras. Su voz resonó de nuevo. Quisiera saber tu nombre, invasor. Antes de beber tu sangre, hasta tu muerte. ¿Y qué carajo? Me pellizqué el puente de la nariz. No. Esa fue toda la respuesta que obtuvo. Levanté una mano y dejé que el fuego rugiera, condensándose en una ola de calor fundido. Arrasó por el pasillo, quemando las paredes y chisporroteando los cadáveres a mis pies mientras se dirigía directamente hacia él. Saltó por los aires, rápido para un vampiro, con las garras extendidas. Para él, probablemente fue una velocidad cegadora. Para mí, fue como un niño chapoteando en agua poco profunda. Él bajó con garras listas para desgarrarme. Me hice a un lado. Con naturalidad. Luego le di un pisotón en las costillas. El crujido resonó como un trueno. El cuerpo de Marius se estrelló contra una columna, partiéndola por la mitad. Del techo llovió polvo. Tosió, escupiendo sangre, y se puso de pie a duras penas. Por un instante, solo uno, lo vi. Miedo. Miedo real y agudo en sus ojos. Pero el orgullo es una enfermedad. Arrancó una espada de la pared, algo ornamental que pretendía parecer impresionante, y la levantó con manos temblorosas. No lo harás. Empezó. Chasqueé los dedos. Espacio deformado. El espacio alrededor de su cabeza se retorció, se comprimió y luego se desplomó. Su cráneo estalló como un melón podrido, salpicando las paredes con sangre. El cuerpo se retorció, se tambaleó y se desplomó. Mi truco favorito para idiotas que me molestaban. Agité la mano, borrando el desastre con un destello de magia. El silencio se apoderó de la cámara. Quinto en la sucesión, futuro gobernante, murmuré. No impresionas mucho ahora, ¿verdad? Por un segundo, pensé en cuánto me había cambiado ser un demonio. Matar era tan fácil como respirar. Y sentir empatía por quienes no eran cercanos era increíblemente difícil. Negué con la cabeza. Era mejor así. Miré a mi alrededor. 2 escaleras salían del pasillo. Una hacia arriba, donde la presencia de Valerie me llegó débilmente. La otra hacia abajo, marcada con una inscripción que no necesité leer 2 veces. Tesorería. Arqueé una ceja. Bueno. Sería de mala educación no cobrar una tarifa. Las escaleras descendían en espiral, abriéndose a una bóveda tan ostentosa que casi dolía. Oro apilado en columnas, joyas amontonadas en montones descuidados, coronas ornamentadas y armas encantadas brillando a la luz de las velas. Los tepes habían acumulado aquí siglos de riqueza, robada a través de guerras, tratados y sangre. Extendí la mano. Sombras se derramaron de mis dedos, deslizándose por la cámara como humo viviente. Se enroscaron alrededor de monedas y joyas, se envolvieron en cofres, coronas, espadas y reliquias. Uno a uno, los tesoros se desvanecieron en la dimensión de bolsillo de mi anillo, absorbidos por mi magia. Me limpié las manos. Pago efectuado, dije con una sonrisa. Ahora podría pagar la dieta de mi madre, basada en la grasa, sin preocupaciones. Me preocupaba un poco que el dinero que recibía de la mafia no me durara después de los vestidos y trajes caros que había comprado. Luego me volví hacia las escaleras superiores. Era hora de recoger lo que realmente había venido a buscar. El hombre había muerto de todos modos. No estaba seguro de cómo comentárselo a Valerie. Le había dicho que no le haría más daño, pero estaba medio loca. El hecho de que le hubiera arrancado la cabeza a su medio hermano con una distorsión espacial podría parecer y complicado.
Por otro lado, canónicamente, Marius había sido un completo cabrón con ella, así que lo más probable era que lo despreciara de todos modos. Aún así, el momento lo era todo, y soltarlo sin pensarlo durante el almuerzo no parecía la mejor idea. Al menos no había salido de ese castillo en ruinas con las manos vacías. Ni mucho menos. Había vaciado por completo las bóvedas de los tepes, llenándolas con suficientes materiales, libros y dinero como para que un demonio menor se retirara con lujo y presunción durante 1000 años. Antiguos grimorios encuadernados en piel humana, barriles de reactivos raros, armas encantadas hasta niveles ridículos, al menos para una facción menor como los tepes, y, por supuesto, montañas de oro. Un botín bien merecido. Pero el verdadero premio había sido la aceptación de Valerie, y más importante aún, el ritual. Con los clavos del crucifijo anclando su grial, ya no se desangraba hasta la locura. Los agujeros en su alma estaban curados. El nuevo problema era la energía sagrada de los clavos dentro de su alma. Tendría que inmunizarse contra su energía antes de que la envenenaran. Por ahora, al menos, funcionaba, pero 2 clavos significaban un triángulo incompleto. La estructura era estable, pero no perfecta. Necesitaba el tercero. Por una vez, la adivinación estaba siendo un fastidio. Los hilos se negaban a revelar dónde estaba, como si una protección superior estuviera bloqueando mis intentos. Si el clavo estaba sellado en un Sacred Gear, debería haber respondido. Pero no lo hizo. Eso significaba que estaba encerrado en otra dimensión. Meredith Ordington. Amanecer dorado. Un mundo oculto dentro de otro mundo, y la clase de dimensión fortaleza que se reía ante cualquier cosa que no fuera la intrusión de un dios. Esa fue mi mejor suposición. Pero esto quedó como un problema para más adelante. En este momento tengo comida. Digan lo que quieran, pero DF dio en el clavo. Empujé la puerta principal con el hombro para abrirla. La visión que me recibió me hizo detenerme en la puerta. Valerie se sentó con gracia en una de las sillas de la sala, luciendo su elegante vestido de princesa de la corte de Tepes. Parecía serena, como si hubiera salido de una antigua pintura al óleo, salvo por la leve sonrisa que dibujaba sus labios. Su mirada, por primera vez, parecía enfocada. Parecía que las uñas habían hecho su magia. Enalia estaba sentada a su lado, encorvada sobre un álbum lleno de fotografías. Mi madre se reía, señalando una foto que no había visto en años. Y esta, dijo, golpeando la página con la uña, es decir, cuando tenía 7 años. Una de las primeras fotos que tomamos después de comprar esta casa. Mira qué orgulloso se ve, ¿eh? Valerie se acercó, sonriendo aún más mientras reía suavemente. Me gusta el trajecito que le pusiste, Lady Enalia. Se ve muy elegante. Eso no es vergonzoso, no. Me aclaré la garganta ruidosamente. Ejem. Ambos chillaron y saltaron, girando hacia mí con los ojos abiertos. Exagerando. Claro, había suprimido mi aura, ocultándome hasta ser prácticamente invisible para cualquiera, salvo para Juca, pero aún así. La verdad, murmuré, entrando y dejando la bolsa sobre la mesa, por la forma en que gritan, pensarías que soy un fantasma. Enalia hizo un gesto de desdén con la mano y se levantó. Estábamos pasando una mañana preciosa juntos, ¿sabes? Hablando de todo. Ya me di cuenta, dije secamente, mirando a Valerie. ¿Cómo te sientes? Valerie se levantó con gracia e hizo una reverencia impecable. Mejor que nunca, mi rey. Hice una mueca antes de sonreírle. Deja ya de ser mi rey cuando estemos en casa. En público, claro, prefiero rey o señor, pero en privado, solo Siras está bien, princesa. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Entonces debes llamarme solo Valerie. Trato hecho, le dije, sonriéndole brevemente antes de palmear la bolsa de DFC. Traje comida. Comamos antes de que se enfríe. Nos reunimos a la mesa, los tres formando algo peligrosamente parecido a una foto familiar. Enalia, por supuesto, fue la primera en rebuscar en la bolsa y sacar el pollo frito con alegría.
Valerie, por su parte, cogió una baqueta como si fuera un objeto extraño, sosteniéndola delicadamente entre sus dedos. Luego intentó cortarlo con cuchillo y tenedor. Casi me ahogo con mi bebida. Enalia se inclinó, riendo disimuladamente, y guió las manos de Valerie. No, 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 querida. Así. Lo sostienes aquí, y luego muerdes. Arrancó exageradamente un trozo de pollo del hueso, con las mejillas hinchadas como una ardilla. Valerie dudó, luego la imitó. Masticó con cuidado y abrió mucho los ojos. Oh, está muy sabroso. Era muy linda. Sería divertido mostrarle la diversión que se puede encontrar en el mundo. La emoción de estar vivo. Delicioso, repetí con una sonrisa burlona. Es una forma de describirlo. Comimos en un cómodo silencio durante un rato, interrumpido solo por el tarareo de Nadia y por Valerie probando cada pieza como una catadora real. Entonces, de repente, Valerie dejó la comida y me miró fijamente, como si estuviera cobrando valor. Sé lo de tu padre, dijo en voz baja. Las palabras me dejaron paralizado a mitad de bocado. Mi mirada se dirigió a Enalia, quien de repente estaba muy interesada en su pollo. Masticó despacio, me miró y luego sacó la lengua. Por supuesto. Le había contado todo a Valerie. La mujer no pudo callarse. Dejé la comida y me recosté, suspirando. Sí. Loriruch Dantalion. El hombre encantador que decidió animarme la vida con un pequeño combate a muerte. Valerie ladeó la cabeza. Un juego de clasificación, dijo Enalia. Si pierde sí. Si pierdo, me convierto en su sirviente, terminé por ella. Para siempre. Obligada por magia a obedecer todas sus órdenes. Menudo trato, ¿verdad? Los labios de Valerie se apretaron en una fina línea. Eso parece muy malvado. Miró a Enalia, quien miraba a su gallina como si la hubiera traicionado. Y cruel. Pero si es tu enemigo, también lo es el mío. Es mi deber ayudarte en todo, Silas. Sus palabras eran formales, pero sus ojos ardían de sinceridad. Sonreí levemente. Gracias, Valerie. ¿Eso significa más de lo que crees? Por supuesto, no me preocupaba mi fuero interno. Si llegaba el caso, había un montón de maneras de escapar de la servidumbre mágica. Tendría consecuencias, claro, el inframundo podría rechazarme o elogiarme por librarme de un trato. Pero las lagunas legales eran prácticamente mi especialidad. Y además, no pensaba perder. Pero al ver la tranquila determinación de Valerie, la forma en que declaraba su lealtad con tanta naturalidad, era increíblemente linda en su forma tan educada y llena de etiqueta. Cogí otro trozo de pollo y lo levanté un poco. No te preocupes, princesa. La batalla será tan fácil como comerme este pollo, dije, antes de dejar caer el pollo deliberadamente de mis dedos antes de que llegara a mi boca y poner cara de desesperación. Enalia se rió. Valerie sonrió y se tapó la boca antes de soltar una risita. Sí, esto funcionaría. El almuerzo había calentado la habitación. El tenue olor a pollo frito aún flotaba en el aire. Los huesos yacían en pequeños montones ordenados en los platos, sobre todo los de Valerie, dispuestos con una precisión casi ceremonial. Había sido un almuerzo agradable, pero ahora vinieron las discusiones serias. Enalia tarareaba en voz baja mientras llevaba los platos al fregadero, pero incluso de espaldas, podía sentir sus oídos fijos en nosotros, tan atentos como siempre. Estaba escuchando. Me recosté en la silla y miré a Valerie. Estaba sentada perfectamente erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo. A pesar de la etiqueta, ahora había cierta dulzura en ella, algo menos frágil y más irrealista. Debería decírtelo, Valerie dije, rompiendo el silencio. El ritual con los clavos sagrados funcionó. Los usé para reparar las grietas de tu equipo. Ahora no debería dolerte tanto. Hice una pausa, inclinando la cabeza. O nada. Y deberías poder usarlo con toda su eficacia. Sus ojos se abrieron un poco. ¿En serio? Sí, dije simplemente. Sin embargo, en mi interior, no pude evitar el pensamiento que cruzó mi mente. Esto alteraba la historia en tiempo real.
El grial había sido encadenado, su poder amortiguado por un sabotaje divino deliberado. Dios, ay. Se había asegurado de que nadie pudiera usarlo como debía. El dolor, la locura, la fragmentación del alma, todos eran frenos incorporados al sistema. Pero ahora Valerie estaba libre de ataduras. Su grial era una mutación, una triada de copas retorcidas en algo único. 3 griales, remendados, estabilizados, unificados. Con eso y los clavos. Ella era algo sin precedentes. Algo que podría sacudir el mundo si así lo deseaba. La voz de Valerie me hizo volver en mí. Lo entiendo, dijo en voz baja. Y. Quiero comprobarlo. Levantó una mano y el aire vibró. 3 copas surgieron de la nada. Los 3 griales, 2 de ellos clavados en un triángulo inacabado por los clavos. Flotaron un instante y luego descendieron a la mesa con un suave tintineo. La habitación quedó en silencio. Incluso Enalia había hecho una pausa en su limpieza, estremeciéndose levemente ante el poder sagrado antes de que yo pusiera algunas barreras. Yo era un demonio de clase suprema y podía soportarlo, y Valerie tenía el grial y modificaciones previas que la fortalecían. Madre apenas era una súcubo de clase baja. Valerie cerró los ojos. Los griales vibraron levemente. Sus superficies brillaron mientras un resplandor se expandía hacia afuera. Luego la luz se desvaneció. Valerie abrió los ojos y, sin dudarlo, tomó uno de los clavos. Sus dedos lo aferraron. No la quemó. Sonrió, con una expresión leve pero brillante. No duele, susurró. Para nada. Me miró entonces, con ojos brillantes y firmes, y una gran sonrisa en su hermoso rostro. Tú y Lady Enalia deberían recibir la misma inmunidad. Sentí que la comisura de mi boca se curvaba hacia arriba. El primero de muchos. Eso, murmuré, es exactamente lo que me gusta oír. Fin.